Yo creo que ya para... Sí. Creo que ya estamos en vivo. Bueno, nada más, si alguien nos puede decir si sí se ve todo bien, si se escucha. Nadie nos está viendo. Igual de detalle. A ver, no sé si las personas que nos estén escuchando nos pueden decir si se escucha todo bien, si se ve todo correcto. Ya quité el micrófono porque no escuché eco como ayer. ¿Cómo ya los comentarios? Es que no me llega la vista. ¿Sí le puse en transmitir ya en la H? Sí, bueno, al parecer ya hay varias personas. Entonces no sé si quiere ir comenzando. Sí, se ve y escucha. A ver, quiero hacer que sea un poco más. Bueno, buenas tardes. Agradecemos que nos acompañen en esta primera charla de una serie que vamos a estar realizando. Más o menos tenemos pensado una por semana, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, bienvenidos. El tema del que vamos a platicar el día de hoy es el erotismo. Queremos que sea, sobre todo, un diálogo entre nosotros y ustedes que nos escuchan. Entonces, pues son bienvenidos sus comentarios, ¿verdad? Bueno, ¿qué decir del erotismo? ¿Por dónde empezar a hablar? Vamos a decir, en primer lugar, que este es un término relativamente moderno, esta idea de erotismo. Estaba viendo yo, por ejemplo, en los diccionarios, todavía a mediados del siglo XIX, no se utilizaba esta palabra. Se incluía la palabra erótico, ¿sí? Erótico con una connotación más bien patológica, ¿sí? Relacionada con la medicina, haciendo alusión a una especie de amor desmedido, digamos. ¿Sí? Y también dentro de la crítica de arte ya se mencionaba el término erótico para referirse a cierto tipo de obras, sobre todo de los periodos clásicos, ¿verdad? Sí, sí. Es interesante ver aquí entonces el desarrollo que ha tenido esta palabra, ¿no? Como ahora pues es bastante cotidiano encontrarnos con discusiones acerca del erotismo, ¿no? Con especialistas. No sé, uno prende la televisión y ya un tema que pudiera parecer tabú, parece ser que ya está muy incorporado, muy domesticado, incluso podríamos decir, ¿verdad? Aceptado. Muy aceptado. Y bueno, eso nos habla un poco de esta distancia que se traza con el sentido anterior que tenía, ¿no? Que es, como les digo, un término un tanto, no sé si peyorativo, pero que sí alude como a lo patológico, por lo menos, ¿verdad? Eso es lo que respecta a la palabra o al término. A la actividad erótica, pues yo creo que hay rastros que nos pueden llevar hasta el inicio mismo de la humanidad. ¿Sí? Si entendemos esta idea de erotismo como una búsqueda psicológica, diría yo, que va más allá que parte de la sexualidad, digamos, pero que va más allá del fin, digamos, el fin natural, el fin que se le atribuye a la sexualidad, que es el de la reproducción. En ese sentido, los actos, digamos, que se apoyan, que son actividades sexuales, pero que no se dirigen específicamente o exclusivamente a este fin, es lo que podríamos considerar como
como parte de esta idea de erotismo, ¿verdad? Claro. No sé si quieran comentar algo. Yo posteriormente quisiera referirme un poco a las ideas en particular de Georges Bataille, que bueno, no quizá, o a juicio de que alguien nos corrija, pero creo que es el primer filósofo que dedica un estudio, digamos, sistemático a este tema, ¿no? Con su libro del 57, este libro del erotismo. Sí, bueno, yo creo que es como inevitable remitirse a Bataille, ¿no? Porque como tú dices, junto con, ¿qué será? Con el arte y con la risa, quizá, esto erótico, el erotismo es esta parte de lo desbordado, ¿no? De como lo que tú dijiste, lo que se niega o no se supedita a ese fin utilitario, ¿no? O a esa actividad normada y plenamente definida para obtener un fin que quizá pudiéramos decir que está bien visto y bien sancionado por la sociedad, ¿no? Que es la reproducción, que incluso pudiera ser algo obligatorio, ¿no? Pudiera decirse que la reproducción del ser humano es una de las tantas obligaciones que como sociedad se puede llegar a tener. Y pues el autismo sería como justamente abandonar eso, ¿no? Al menos en cierto sentido. Tener actividades que se saltan esa obligatoriedad, por decirlo así, y se permiten desbordarse, y en ese mismo desbordarse hay como el fin, ¿no? Pero un fin que, como dije, no es eh, plenamente medible, sino, o que no tiene un fin plenamente útil, sino que se desborda, pero para nada más que para desbordarse, ¿no? Para existir en el momento, no pretende hacer nada más que algo, digamos, instantáneo. No sé ustedes cómo ven eso. A mí me llama mucho la atención que comenta que no aparece la palabra erotismo en los diccionarios, aun y cuando es algo que va muy de la mano con el desarrollo de la humanidad. O sea, siempre está presente en la Biblia, en el Kama Sutra, en el Corán, no nada más para leerlos con una sola mano, sino para utilizarlos pues en ese contacto que el erotismo implica, ¿no? Cierta espiritualidad, bueno, cierto manejo del ser, o diferentes autores lo denominan distintos, ¿no? Pero vaya, es algo que está presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, aunque no aparezca en los diccionarios. Sí, claro. Sí, yo pensé, no recuerdo quién es el autor de esta cita, quizá la han escuchado, sobre la psicología, que dice algo así como: la psicología es una ciencia nueva con un pasado muy antiguo, ¿no? Podríamos decir algo más o menos similar, ¿no? En cuanto término, en cuanto idea, es una idea moderna, pero el pasado como actividad, pues les digo, hay rastros hasta en la pintura rupestre, ¿no? Sí, sí, sí. Y respecto de lo que comentas, Jesús, yo creo que sería bueno ahí puntualizar esta primera idea que dices, destacar este carácter soberano del erotismo, que lo emparenta con el arte, por ejemplo, ¿no? Claro. Es una de las actividades en las que el ser humano puede libremente, digamos, abandonar esta exigencia de un fin, ¿verdad? Sí, y es algo bien interesante, ligándolo con esto que tú dices de la cuestión del arte, también cómo es en el siglo XIX más o menos, donde también nace esta, ¿cómo podríamos decirle? Como esta normalización, esta especialidad también de la crítica del arte, ¿no? Que también sería como ese revisar todo lo que se ha hecho, al igual que con el erotismo, ¿no? Perfecto, o sea, sí. Como tú dijiste también de la psicología, ¿no? Hay toda esta práctica que ya existe, o como tú también dices, Horacio, hay toda esta huella de esta actividad, pero a partir del siglo XIX, pues ya se revisa, pero siempre hay que tener en cuenta que es desde un punto de vista, desde una época que, si bien hace una revisión hacia el pasado, empieza a hacerla hacia el futuro, no podría como quedarse en automático una pretendida autoridad a esa revisión, ¿no? Sino que nace en un momento específico, es hija de su época, por decirlo así, y en base a ello pues se condicionará cómo se ve lo que se hizo antes y cómo se ve lo que se irá produciendo después. Sí, en ese sentido, perdón, es inevitable pues asociarlo también a la idea de sexualidad. Y si ustedes recuerdan, es algo que comenta Foucault también ahí en su historia de la sexualidad. Es
realmente un término moderno, ¿no? O sea, Sí, antes del siglo XIX, como dices, no se abordaba con esa intención, sobre todo sistemática, claro. ¿verdad? Sí, 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 sí. Y en ese sentido creo también va un poco lo que comentas, Jesús. Recuerdo este texto de Greenberg sobre la crítica de arte, ¿recuerdas? Sí, sí. Cómo habla él de este legado o esta herencia de Kant, ¿no? Una de las herencias de Kant finalmente es ir haciendo esa revisión. Los saberes se revisan a sí Por mismos los propios medios. por sus propios medios, ¿no? Kant revisa la filosofía con la propia filosofía, tratando de despojarla de metafísica, ¿no? De teología, de discursos que no sean propios a ello, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, vamos viendo, surge una especialización, por ejemplo, que llamamos sexualidad. Sí. Y dentro de eso, pues se incluye, o hasta ahora es donde se ha incluido el abordaje del erotismo, ¿no? Sí, y también yo creo que podríamos, bueno, igual y lo podemos desarrollar después, porque es como que una parte que tiene su propia lógica o su propia dimensión amplia. Quizá puede surgir lo mismo con la pornografía, ¿no? Como también pudiera haber ciertos rastros que pudiéramos calificar de pornográficos tal vez, pero Sí. en ese sentido no de la pornografía como quizá actualmente se entiende, que es casi siempre ligada a un negocio, ¿no? A un negocio de producción audiovisual, sino a la pornografía como una práctica de aquello que está oculto, ¿no? De lo que se desarrolla en el ámbito privado y que se supone que a través de lo pornográfico pasa al ámbito público, ¿no? Que es tan criticado. Sí. Esto lo digo solamente como una cosa que no quería dejar pasar, porque creo que, como les digo, podemos abordar un poco después la pornografía, pero justamente volviendo a esos sistemas, como tú dijiste, donde se empieza a catalogar y a sistematizar todo ese legado que hay y del cual, si bien existía, como también dijiste en la cuestión de la Biblia, pues no se vea como que normado, ¿no? Exacto. Sí. ¿Qué más, compañeros? Yo me quedo con la duda de esto último de cómo que no se había normado. Ahí sí me perdí un poco. Ok. Se había normado moralmente, quizá, ¿no? Bueno, sí. No se había sistematizado, digamos. Exacto. No se había hecho no se había trazado un marco epistemológico, digamos, para abordarlo formalmente. Ándale, exacto. Sí, ¿no? Así como, perdón, como con la crítica de arte, ¿no? Que igual y había crítica de arte, pero por ahí del siglo XIX, por ejemplo, sube este concepto de lo estético y la estética como una parte de la filosofía o de la filosofía del arte específica, en donde ya se puede sistematizar todo lo que se había hecho atrás. Entonces, quizá la palabra correcta sea sistematizar, ¿no? Sí. Adecuar que serán corpus de conocimientos para referirse a algo que ya existía, pero como que no se estudiaba como que muy a fondo, ¿no? Sí. O no individualizado. A lo mejor por esa visión, no sé si satanizada un poco, de que lo erótico implica el coito solamente y de ahí no se puede salir, ¿no? Si el erotismo lo implica en gran medida, pero si pudiera salirse de casi el coito pornográfico. Ajá. En ese sentido de cómo se maneja hoy la industria de la pornografía. Claro, sí, es como esto que te digo, ¿no? Ahorita se dice pornografía e inmediatamente se remite a una industria. No, obviamente que con un contenido explícito o bueno, sexual, que es indisociable, pero generalmente ahora se dice pornografía y como tú dices, pareciera que hay una simplificación, ¿no? Se nos dice pornografía y no vemos más allá y aparte de un solo tipo de pornografía, ¿no? De una sola, como del ese canon clásico, formado tal vez como de forma coloquial, en donde se tiene una idea vaga pero a la vez precisa de lo que es la pornografía, que tiene elementos muy definidos, que es la presencia de tal vez de una se da prioridad a la figura masculina en ciertos aspectos, pero sí, es eso, ¿no? O sea, de un concepto se va minimizando, solo se habla de una sola posibilidad, tanto de lo erótico como de lo pornográfico. Esto nos va abriendo ya como paréntesis un poco para el tema, ya anunciándolo un poco también para el próximo tema que queremos discutir, ¿no? Esta tendencia a reducir a un único elemento
ideas o situaciones o actividades que son complejas por naturaleza, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, entonces yo creo que estamos poniendo aquí sobre la mesa ya tres conceptos o tres ideas, que es erotismo, que es sexualidad y que es pornografía. Uh-huh. Yo quisiera volver un poquito al primero de ellos, porque creo que si hacemos esta distinción, sexualidad implica quizá entrar en este campo de esta sistematización teórica, ¿no? Que decimos, esta domesticación, quizá. Y quisiera pensar, en primer término, ¿cómo podríamos decirlo? Los motivos o la parte viva, digamos, de este concepto, ¿no? Que es el erotismo. Entonces se me viene a la mente esta relación que hace Bataille entre la idea del erotismo y la idea de la muerte, ¿sí? Como parece ser que son términos opuestos, ¿sí? Pensamos que el erotismo, precisamente al estar tan encadenado, tan conectado a esta idea de la reproducción, uh-huh, pensamos que está muy alejado de la idea de la muerte o de la desaparición. Y es muy interesante cómo lo plantea finalmente Bataille, ¿no? Él nos habla de la idea de los seres continuos y los seres discontinuos. Él dice que la idea clave para entender el erotismo es esa idea de continuidad. Él lo empieza explicando a partir del caso o a partir de las formas de reproducción, precisamente. Él dice que hay básicamente dos formas en las que los seres se reproducen: la reproducción asexuada y la reproducción sexual propiamente, ¿verdad? La reproducción asexuada es como este tipo de organismos unicelulares que en algún momento se parten, uh-huh, y dan vida a dos formas diferentes, ¿verdad? Ya no es esta forma original, esa desaparece y perviven más bien estas otras dos nuevas formas de vida, ¿no? Y la reproducción sexuada, pues que es la que conocemos. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver o qué es esto de la idea de continuidad y discontinuidad? Dice Bataille que en esencia todos somos seres discontinuos, ¿sí? O sea, por mucho que podamos comunicarnos, dialogar, compartir incluso situaciones muy íntimas, dice él que nuestra vida y nuestra muerte en un último punto solo nos atañe a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tú, Salvador, tú, Jesús, van a morir. Yo no puedo, hay un puente entre nosotros, ¿no? En ese sentido, solo yo voy a vivir mi vida y a morirla, y ustedes igual. No hay un punto en el que podamos converger. En ese sentido somos discontinuos, dice él, ¿verdad? Pero volviendo al ejemplo o a los casos estos que presenta de las formas de reproducción, él habla como lo que ocurre con estas formas unicelulares. Dice, hay un momento en el que esa forma deja de ser y es esas otras dos formas, ¿no? Pero hay un punto en donde hay una cierta continuidad, ¿verdad? En el caso de los seres sexuados, dice, es igual, imaginemos el óvulo y el espermatozoide como entes individuales. Hay un punto en el que se unen, o sea, es muy curioso, desaparecen en ese instante, pero dan vida a otra cosa, ¿no? Y hay un pequeño instante de continuidad, ¿sí? Hay un pequeño instante de continuidad que dice Bataille que sobrevive de alguna forma en los seres, ¿sí? Los seres vivos mantienen una nostalgia por ese punto de continuidad y la buscamos de alguna forma, ¿no? De ahí que Bataille hable de tres formas, por ejemplo, de erotismo: el erotismo de los cuerpos, el erotismo de los corazones, dice, y el erotismo sagrado. Dice, el erotismo de los cuerpos o de los corazones, pues no nos es muy lejano de pensarlo, ¿no? Esta idea de fundirse, literalmente, ¿no? Okay. Ya sea corporalmente o afectivamente, pudiera ser esa metáfora, ¿no? Fundirnos, literalmente, ¿no? Uno en el otro. Y en el erotismo sagrado, dice, todo erotismo de hecho es sagrado, pero si observamos en el fondo de las religiones,
existe también este deseo de buscar esa continuidad, ese instante de continuidad perdida, ¿no? Ese anhelo de disolución, de disolver el ente individual y fundirnos en un ser continuo, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, en esto del erotismo sagrado está, por ejemplo, toda esta representación. Bueno, hay distintas, pero referimos, por ejemplo, al éxtasis de Santa Teresa, ¿no? Bueno, que también ha sido un motivo que ha sido representado por diversos medios y en diversos momentos, pero hay esta escultura de Bernini que incluso es una parte de la portada de muchas de las ediciones del erotismo de Bataille, ¿no? En donde aparece este instante de, bueno, pues es muy preciso, digamos, a pesar de que pareciera que es ese punto, ¿no? En donde pareciera que la individualidad de Santa Teresa va a disolverse, ¿no? Como que está justo en ese momento en donde empieza a desaparecer, y ya también sabemos que todo este texto, ¿no? Que habla de ese momento en donde ella refiere este dolor, ¿no? También este sufrimiento, pero que al mismo tiempo, como tú dices, es algo que en un primer momento es algo, un dolor quizá, pero también tiene esa consonancia con el placer y pasa a ser algo que no necesariamente es ni dolor ni placer, ¿no? Ni dolor físico quizá, pero también un dolor, podemos decir, espiritual o intelectual tal vez, y se da pues, creo que es una forma de que podemos ver representado plásticamente ese principio de, ¿qué será? De desaparición, como tú dices, ¿no? Sí, es una forma de violencia, de alguna forma, ¿no? Sobre la integridad del ser. Incluso se tiene que desgarrar y abrirse, quizá. Claro, incluso si recuerdan la escultura, quien la conozca, hay este ángel que está con una flecha, ¿no? En donde se propone herir. Penetrarla literalmente. Tal cual. Y hay, desde luego, esta violencia de la penetración de algo externo y que al penetrar hiere y transforma. Abre al sujeto. Claro. Rompe su discontinuidad. En cierto sentido. Sí. Y además, bueno, hola a todos, no me ven, pero no importa, creo que sí me escuchan. Y además este concepto de Bataille, de la violencia también que te hace entrar también en esta situación de continuidad como individuo, es decir, en el momento del coito o del orgasmo y de la muerte chiquita, como dice, y en el momento violento en el que alguien se ve apresado en la violencia, estás como fuera de ti y no sé si lo interprete un tanto mal, pero pienso en una forma como de reubicarte en ti mismo, o sea, que ese poder pudiera tener tanto el erotismo, o bueno, la consumación, no sé, el éxtasis y la violencia, en estar fuera de ti, te reubica en ti, y eso pues sería como una... Bueno, primero la tesis de Bataille de que es inevitable la violencia, pues no creo que es una perspectiva súper valiosísima en la actualidad, o sea, porque el pensar en una erradicación absoluta de la violencia, que bueno, ya me voy a ir algo lejos del erotismo, ¿no? Pero bueno, nos llevaría a una paradoja, ¿no? O sea, si ese es un acto violento en sí. O sea, el querer erradicar la violencia es algo, en fin, bueno, pero ya me salí. Seríamos como burbujas, ¿no? Si no existiera esa violencia, pues, seres aislados, sin posibilidad realmente de incidir uno sobre el otro. Sí, porque el concepto tan sensible de Bataille, de la violencia, a mí me dejó sorprendida, ¿no? Porque sí, para él toda la mirada es un acto. Y sí, realmente, si lo piensas, estás entrando en un espacio vital ajeno, ¿no? Entonces, estás, pues sí, penetrando. Sí, de hecho, ahorita que mencionaba, como salirse un poco fuera de sí mismo, es que prácticamente, pues, yo creo que ese acto, esa pequeña muerte, ¿no? Casi esa pequeña muerte orgásmica, ¿no? Del erotismo y violenta, pero que no es violenta, o sea,
violencia, pero es placentera a su vez, pero no es ninguna de las dos cosas solamente. Eso es la existencia, ¿no? O sea, es la existencia, es salirse de sí mismo, pero esa es la existencia. Es decir, ahorita que mencionabas todo como de las burbujas, ¿no? Pues si no existiera como esa pequeña violencia, ¿no? Como de antes incluso íbamos a poder irrumpir, ¿no? En la comunicación, a final de cuentas, el lenguaje es un irrumpir en el otro, ¿no? Penetrar otra vez. Exactamente, ¿no? Entonces, o sea, hay, incluso hasta en el comunicarse con el otro, en el conectarse con otro, hay un acto de violencia, pero no de esta violencia así como a lo mejor se pueda entender medio caricaturescamente, ¿no? O sea, una violencia erótica, a final de cuentas. Sí. Igual ahí estaría bien como que recalcar eso de que dice inclusive Bataille en el prólogo del erotismo, de que es una aprobación de la vida aún en la muerte, ¿no? Que no es una violencia gratuita nada más porque sí. Y que es muy curioso que los ideales del amor modernos apunten a la eliminación de todo ese tipo de violencia, ¿no? Con todas estas denominaciones de toxicidad, de relaciones sanas y cuestiones por la condena a los celos y todo esto, ¿verdad? Cuando es precisamente lo que constituye el erotismo en sí, en ese mismo, en esa misma violencia que es de un ser a otro, ¿no? Sí, y que sería, bueno, perdón, como con todo esto que tú mencionas, ¿no? De quitar la toxicidad a los celos, sería como reducir, bueno, ya lo dijiste, la violencia, pero esa existencia también, ¿no? Sería como reducir ese choque que puede haber entre dos burbujas, como hemos estado diciendo, a reducirlo y decir, ese contacto solamente se puede dar en determinadas formas. Uh-huh. Y si ese contacto no se da así, algo está mal y hay que prohibirlo, ¿no? Hay que normar. Sí. Hay que normarlo, exactamente. Y hay que vigilar y castigar. Y luego vienen todos estos libros que salen del arte de amar. Sí, o sea. Y es básicamente lo que se conforma pues todo el cine romántico, todos los ideales románticos que persisten hoy en día. Sí, ¿no? Y que yo creo que está muy ligado con esta cuestión de la utilidad, ¿no? O sea, hay que tener una relación sana, porque eso deviene en algo útil, ¿no? En algo que instrumental, sí. Que está normado, como tú dijiste, y que no presenta ningún problema social, y en ese sentido, pues, como que se encamina a un comportamiento correcto, ¿no? Es difícil aceptar esa violencia porque también es una pérdida del narcisismo. Claro. Y eso no es cualquier cosa para los sujetos, ¿no? Sí. Es pérdida del narcisismo que implica esa existencia, ese salirse de esa utopía, como aparece también en los griegos, no es cualquier cosa, no es sencilla. Duele ese goce, ¿no? ese punto medio entre el placer y el sufrir. Claro. Ciertamente imposible. Nada más quisiera yo recalcar esta pequeña idea de cierta negatividad que existe en el erotismo, porque implica una muerte propia, ¿no? Como ya lo bien explicaba el maestro Adrián con este ejemplo que pone Bataille del óvulo y el espermatozoide, ¿no? Y si nos ponemos atentos, todo lo que estamos platicando en este momento, pues está tamizado por la utilidad, ¿no? O sea, a fin de cuentas, esto que dices de normar las relaciones, ¿no? Y de hacerlas sanas y todo eso, pues como que va encaminado a algo como útil, ¿no? O sea, para que te sea provechoso en la... Pues para evitar la angustia, sobre todo, sí, ¿no? De colocarnos en esa atopía que dice, ¿no? En ese lugar, pues esa angustia pura, ¿no? Estar fuera de cualquier cosa. Sí, vivimos en una sociedad que niega la muerte con todos los matices que van hacia ella, ¿no? Como pues esto de la angustia, pues es el miedo, ¿no? Ante eso. Es que la muerte, o más bien la pérdida del reconocimiento de que no hay inmortalidad, pues es la epítome del narcisismo, ¿no? Sí. El reconocer que eso es una muerte propia, como bien lo establecen infinidad de autores, ¿no? Heidegger, Bataille, Freud. Sí, claro. Podemos hablar entonces como de un principio de disolución, ¿no? Como necesidad o motor de estas prácticas que decimos que parecen tan alejadas entre sí, y luego vamos viendo cómo van convergiendo, ¿no? Claro. La religión, por ejemplo, la religiosidad, el erotismo, la experiencia estética,
el crimen, incluso, ¿no? Yo creo que más que la religiosidad sería lo sagrado, ¿no? Lo sagrado, sí. Lo sagrado espiritual, Sí, por ejemplo. Sí, más allá de la institución, ¿verdad? De las instituciones. Sí. También a lo mejor el erotismo no sería, desde luego, como ya se ha mencionado, no sería solamente lo sexual, ¿no? Sino es una práctica que está muy presente, por ejemplo, en el arte, en las obras del creador, en la estética de la existencia, por ejemplo, de Nietzsche, en todo eso como uno mismo, de alguna forma, se va haciendo de esa violencia con el otro. Sí, y bueno, sí, como dices en el arte, ¿no? Sobre todo, bueno, volviendo un poquito, pero para volver a eso que dices, por ejemplo, hay toda esta expresión que pudiera creerse en un primer momento religiosa, pero que justamente es más bien artística, ¿no? Porque hay toda esta producción de obra dedicada a ilustrar, no sé, vidas de los santos, pasajes bíblicos, pero que yo creo que más que hablar de la institución, de la religión, hablan justamente de eso, ¿no? De la violencia implícita que hay. Por ejemplo, hay un poema que ahorita recuerdo al autor, pero el punto es que describe este amor tortuoso que tiene para este amor tortuoso que tiene hacia Jesucristo, ¿no? Y dice, entre otras cosas y parafraseando, que ella amaría a Jesús, que la verdadera forma en que ella pudiera amar a esa imagen de Jesucristo sería sufriendo lo más terrible, y que el verdadero amor que ella pudiera tener era únicamente comprobable siempre y cuando ella supiera que después de la vida no habría ningún regalo, no habría la vida eterna, no habría la salvación. El discurso místico en toda su... Sí, claro, ándale. Entonces, muchas veces, como dijiste ahorita, más que la cuestión institucional es esa relación de lo sagrado, ¿no? De esa expresión a través del arte, obviamente, pero incluso puede ser en pinturas, por ejemplo, de Caravaggio, ¿no? De todos estos artistas barrocos, que más que hablar de la iglesia, que si bien eran eran encargados por la iglesia, comisionados, muchas veces eran rechazados, ¿no? Las obras que presentaban los artistas, la primera versión era rechazado justamente porque lo que representaba el artista no necesariamente era lo que decía el discurso, pero de la institución, no tanto de la religión, ¿no? Hay una obra, por ejemplo, de Caravaggio a la que yo siempre hago referencia, porque creo que es rico lo que sucedió con que es una imagen de San Mateo y el ángel, en donde Caravaggio representa que Mateo está escribiendo los evangelios, y ahí está esta versión que fue desechada, la primera versión que presenta Caravaggio, presenta a Mateo como un hombre ignorante, que ni siquiera puede sostener la pluma, está ahí como sentado de una forma muy rara, está sucio, tiene los pies sucios, y el ángel está en una actitud muy didáctica, ¿no? Le está incluso tomándole la mano y como ayudando. Entonces la iglesia desecha eso, y Caravaggio hace esta otra versión en donde ahora sí es totalmente institucional, porque en esta nueva versión San Mateo aparece como un filósofo casi inspirado, ¿no? Así, bien vestido, limpio, exactamente, en una pose que con verlo parece que está recibiendo una inspiración genial, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay que tener eso bien claro, ¿no? Lo que nos habla de la religión no necesariamente nos habla de la institución, nos habla de ese contacto con lo sagrado y de esa violencia que es inherente, ¿no? Al hablar de esta cuestión mística. Igual ahí surgen como dos grandes discursos del erotismo, ¿no? Como lo místico, esto de dar sin esperar nada a cambio, y por otro, el motivado por la falta, por decirlo de alguna manera, que es sí doy, pero también espero algo a cambio, ¿no? Más centrado, por ejemplo, en el psicoanálisis, en el mismo Bataille, ¿no? Que dice, se busca la continuidad de alguna manera. Bueno, sobre todo en el erotismo de los corazones. Entonces, a mí me gustaría como que recalcar eso, ¿no? Que surgen como dos grandes discursos en el erotismo. Uno muy centrado en lo místico, en lo de sí, voy sin nada. Y no me importa, ¿verdad? Como todo lo que elabora Fenelón, por ejemplo, alrededor del amor puro y todas esas cuestiones, o ya lo que se elabora, pues, casi desde siempre, ¿no? El deseo o el erotismo es causado por una falta.
se me ocurre relacionar esto que dice Horacio porque también es parte de lo que estamos diciendo, ese punto de empate entre la religión y el erotismo, la figura del acéfalo que usa Bataille, creo que va un poco por ahí, ¿no? Bataille es una pintura, es un dibujo de Masson, de André Masson, que se realiza más o menos a mediados de los 30, ¿no? Sí. Cuando Bataille funda esta sociedad, una sociedad secreta, que se proponen como renovar el rito, ¿no? El rito y los mitos, pero con la consigna de que Dios ha muerto, ¿sí? Entonces ellos eligen esta figura sin cabeza, ¿verdad? Precisamente porque habla Bataille de la necesidad de una religión acéfala que no tenga cabeza, ¿no? Un poco pudiera ser también, lo pudiéramos referir a este sentido del misticismo que da, ¿no? Un misticismo sin cabeza es ese que no tiene el fin de la salvación, pero que acepta. Bataille acepta la necesidad del mito y de la religiosidad y de la sensación precisamente por... ¿sí? Ya quitándole ya el discurso institucional y todo, es esa necesidad de disolver el propio yo, ¿no? Ahora sí que aquí los psicoanalistas pudieran también ahí, esa necesidad de volver a un punto de continuidad, quizá, ¿verdad? Que únicamente, pues viéndolo así, pudiera ser la muerte, ¿no? En ese sentido, de volvemos a estar, se elimina ese yo, que es lo que nos separa, lo que nos individualiza, y volvemos como agua en el agua, como dice Bataille, ¿no? Volvemos a hacer eso, a esa inmanencia. Bueno, pues no sé qué opinarán quienes nos estén viendo, no sé si haya preguntas. Igual un comentario, igual ya hacemos un pequeño interludio de comentarios, preguntas y demás, y ya retomamos un poco otra vez la charla, no sé qué les parezca. Sí. Entonces no sé si haya comentarios de alguno de los que nos estén viendo, escuchando. ¿Quién tiene el Face por ahí? 3 cigarros, Chuy. ¿Usted, Salvador? No, se me hace que... No, de hecho se me acabó. Y sabes también lo que se me olvidó, el libro que les comenté que les iba a traer. Pues parece que no hay comentarios, ¿no? Bueno, pues parece que no hay comentarios, entonces pues seguimos. No sé quién quiera retomar desde alguna idea pasada, alguna idea nueva, otro autor. Estamos centrándonos mucho en Bataille, pero ¿cómo no hacerlo, no? ¿Cómo no hacerlo con este tema del erotismo? Pero no sé. Igual a mí me gustaría hablar un poquito de precisamente esa disolución del yo, que más bien parece que apunta a es que como que puede haber dos lecturas de eso, ¿no? Por un lado, sí, el discurso místico de esa muerte sin búsqueda, sin recompensa. Por otro lado, también se puede ver un poco como la eliminación de la angustia, ¿no? Como tratar de eliminar la angustia. También, a final de cuentas, el yo es lo que causa angustia. Pero que también es como más bien un evento de fricción, o sea, si llegas a culminarlo, pues, pues se elimina el deseo, pues, no, o sea, como se que colma. Debe haber, se colma, se realiza, ¿no? Ya, pues, digo, no sé en términos de Bataille, si eso sería lo deseable, pues, o sea. Pero entonces... No, precisamente porque es un escape de alguna forma, ¿no? Es una forma de salvación también, ¿no? Aspirar a eso. Creo que ahí, si realmente el deseo se colmara, sería solamente con la muerte, ¿no? Ajá. Sí. Creo que eso no nos podrá colmar realmente, ¿no? Sí. Por eso esta línea tan delgada, pues esa frase a mí me parece excelente y que resume muy, muy bien todo esto de la aprobación de la vida, incluso en la muerte, ¿no? De la muerte, no, al revés. También puede funcionar. Sí. Porque de alguna forma es una afirmación de la muerte, ¿no? Cada orgasmo, cada
instante en el que uno puede disolverse o salir un poco fuera de sí, como decimos, ya sea a través de la religión o de la experiencia estética, es de alguna forma matar también algo, ¿no? Al yo, no sé, y como esta segunda muerte que luego propone Sade y que bien rescata Lacan, ¿no? Esa segunda muerte no de seguir esperando algo, que hay algo después. Sí, es cierto. Sí. Que creo que lo rescata de Justine. No recuerdo qué personaje dice algo así, ¿no? Hay que eliminar incluso esa segunda muerte de la que tanto se jactan los religiosos y demás. Ahí, en esta revista esta revista que edita Acéfalo, la Asociación Secreta de Bataille, ¿no? Que tuvo, en uno de los textos que mencionan, bueno, que fueron 5 números, no creo. Sí. Bueno, creo que en el cuarto, no recuerdo en cuál, hay un epígrafe para uno de los textos que aparece ahí, y viene justamente una parte del testamento de Sade. Recuerda que dijiste eso. Y la parte que viene es como esta instrucción que le da a uno de sus criados, supongo, en donde dice dónde quiere que lo entierren. Y eso a mí se me hace algo maravilloso, ¿no? Porque creo que es esa reafirmación maravillosa. Y más o menos dice, me entierran en este terreno que tengo, que es algo así como un bosque, se refiere a él, a una parte de su propiedad. Entiérrenme en tal lugar, después, por favor, hagan lo posible para que crezcan hierbas o árboles o lo que sea, y que no quede ninguna huella de mi paso por el mundo, ¿no? Entonces, obviamente es algo muy poético, pero creo que en pocas líneas habla de esto, ¿no? Hace referencia a esta aceptación total de la muerte y a esta como, ¿qué será? Como esa negación a una nostalgia de algo que ya terminó necesariamente y que no se conforma, no quiere como tener ese, ¿qué será? Como esa reminiscencia, bueno, barata quizá podría decirse, ¿no? De un recuerdo, de algo que quizá nadie entendió más que él, volviendo a esta idea de las burbujas, ¿no? Entonces a mí me parece muy bella esa forma de expresarse, ¿no? De decir, entiérreme donde me cubran el pasto, los árboles, y que nunca se vuelva a saber ni hablar de mí, ¿no? Es como reafirmar esa... Una cuestión temporal del ser y sobre todo el fin, ¿no? Y aceptar ese fin, pero un fin totalmente pero es paradójico, ¿no? Porque yo lo siento más como una afirmación de la continuidad. O sea, bueno, sí, claro, hay esa continuidad, quizá, bueno, que hasta ahora bueno, perdón. No, sí. Que hasta ahora ya se promueve eso, ¿no? Que entierran tus cenizas en un arbolito y ya renaces. Que sin duda iba a haber esa continuidad, pero no sé, a mí me suena un poco, perdón, no tanto que, o sea, este testamento de Sade yo lo desconocía, la verdad suena bastante bonito incluso. No me suena tanto por ejemplo, esta nueva como tendencia, ¿no? A casi como una cosmología en donde todos estamos conectados. Eco-friendly. Ajá, y en donde... en donde prácticamente, o sea, a lo mejor yo muero, pero algo más va a seguir con la vida, pero yo voy a estar simbolizado dentro de esa vida, ¿no? Que va muy como por la tendencia actual, y me parece que lo de Sade es al contrario. Sí, claro. Vaya, hay una continuidad de la vida, pero no de la existencia de Sade, sí, claro. Sino a lo mejor un poco más bien evidentemente a lo mejor lo único que podría evitar que permanezca o que trascienda a lo mejor la existencia de Sade es la vida misma, ¿no? Pero la vida de alguien más, la vida de otro, la vida de otras muchas cosas que eliminen, ¿no? Es decir, ahí hasta resulta curioso cómo una vida disloca o lleva afuera, ¿no? Empuja hacia el olvido una vida que ya pereció, ¿no? Entonces, a mí me suena más bien como por ahí y no tanto como esta cuestión así de, no, que mis cenizas, ¿no? Y que de ahí... Polvo de estrellas, unos polvos de estrellas. Ándale, sí. Que es como un ejercicio medio religiosón de una vida después, pero sí. sin caer en una institucionalización ni a ese compromiso, ¿no? Que incluye o que requiere una institución religiosa, ¿no? Como así de, bueno, voy a trascender en un arbolito, en flores, ¿no?
Es una divinización de la materia. Exactamente, sí. Ya sí, no, sí, ya no se traslada a ese plano, sino Sí. ya aquí mismo. Sí. Esa metafísica ya la estamos haciendo aquí palpable, no material. Sí. Yo más bien me refería, me inclinaba pensando un poco como en la entropía, o sea, esa disolución, a esa nada, pues, a eso, no tanto a que, bueno, ya germinara y sucediese así, no a eso. Sí. Que pasa, mas no es nuestra existencia tal cual, ¿no? No es nuestra vida, yo, Horacio, Adrián, Jesús, Salvador, Sofía, ¿no? A lo mejor es muy metafísico, pero es la vida y es la muerte muy en este juego freudiano, ¿no? También de dos potencias antagonizando de alguna manera, pero no antagonizando. Sí. Sí, bueno, sí. Porque digo, creo que a lo que más o menos hemos tratado de acordar es que la vida y la muerte, pues, van de la mano, ¿no? Claro. Son, como dicen en alguna parte de Freud, la pareja natural de Eros es la muerte. Sí. Coincidiendo ahí con lo que comentamos, ¿verdad? La búsqueda de esa nostalgia quizá aproxima a la muerte, y toma sentido esta frase que venimos repitiendo, ¿no? Con la que define Bataille el erotismo, ¿no? Esta afirmación de la vida aún en la muerte, ¿no? Hay un comentario, la petite mort, sí. La pequeña muerte, haciendo referencia al orgasmo, la vida y muerte entrelazadas irremediablemente. Sí, sí. Saludos a todos, sobre todo a mi muy apreciado amigo Jesús Manuel Señas González. Muchas gracias. Saludos, fans. Muchas gracias, amigo. Trajo audiencia. Pagué. Es que este tema fue gancho, ¿no? Ya sé que hay muchos desilusionados por ahí, pero bueno. Por eso nos trajimos aquí a Jesús, que traía su... que pagó. Sí, trae sus groupies, entonces ya... La campaña. Pero bueno, pues son las despensas de aquí fueron. No sé si las cachuchas. Las playeras. Hay una cachucha de la H, ¿no? Ahí así. Cubrebocas, ¿no? Sí. Gel. Botellitas de gel. Claro que sí. No sé si haya comentarios, alguna pregunta, intervenciones, contradicciones, contraargumentos. Sí, no sé. Habrá alguien que esté en completo desacuerdo con todo lo que se ha ido comentando, ¿no? O sea, no sería algo y qué padre, ¿no? Sí, ojalá que sí. A ver, hay a final de cuentas otras formas de ver el erotismo. No todo lo que se diga que es que esto es lo verdadero. Claro. Ya, ¿no? Ese es el dogma, a lo mejor, y si hay también esos comentarios, ¿no? Que a lo mejor vayan en un desacuerdo, pues hasta mucho mejor, ¿no? Sí, yo creo que hay que destacar eso, ¿no? La intención de estas charlas es precisamente sacudir un poco luego esas formas académicas que vemos que prevalecen, que son de alguna forma imposiciones, ¿no? O sea, vemos que tristemente hay en el abordaje de ciertos temas parece ser que la función de quien escucha a quien está presentando es la de mero receptor, claro. ¿verdad? Sí, y tú vas a repetir tú vas a hacer tu tesis de lo que yo te diga, no sé, que quieres graduar de la maestría, vas a hacer esto. Sí, entonces qué bueno que haya diferencia también en ese sentido, ¿no? Sí. Comenzamos muy de golpe y no hubo esa presentación, ¿no? Es cierto, sí. Creo que eso sí es bien. Comenzamos muy violentos. Sí, bueno, es que era didáctico esto, ¿no? Estaba premeditado. Sí. Sí, de violento y tóxico es el erotismo, ¿no? Y qué bueno. Qué bonito. Yo quisiera, a partir de este comentario de la petite mort, quisiera como ahondar un poco más, o quisiera puntualizar esta idea que a mí, por lo menos en lo personal, fue muy, muy reveladora de alguna forma, ¿no? Y que es algo de lo que ya hemos estado comentando, esta relación entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, como culturalmente también se nos ha enseñado a pensar que la muerte es consecuencia de la vida. Es algo que repito mucho, ¿no? Ya hemos hablado de eso, pero creo que tiene
tiene mucho sentido, ¿no? Cuestionar un poco esta idea, ¿no? O sea, pensémoslo así, la muerte es consecuencia de la vida. Vivimos y luego vivimos para morir, para llegar a la muerte. Y lo que nos dice Bataille y lo que nos dice Freud, incluso más allá del principio de placer, es que parece ser que es al revés, ¿no? La muerte surge de la vida. Perdón, la vida surge de la muerte. La vida, primero hay algo inanimado, ¿sí? Que de repente no sabemos por qué se anima. Creo que en ese punto coincide con Bataille, ¿no? El ser vivo mantiene una nostalgia, no una nostalgia consciente de que, yo me acuerdo cuando era una célula y estaba bien a gusto en el chat. No, ¿verdad? Hay algo, pero hay una pulsión, ¿no? Hay una pulsión que busca volver a ese estadio primario, ¿no? Y yo creo que eso nos dice mucho, ¿no? O sea, este otro modelo de la vida justifica muchas de estas ideologías y muchas de estos constructos o de estos discursos que se hace sobre nuestra apreciación, ¿no? O sea, parece que hay una campaña de eliminación de la muerte, tratando de colocarla hasta ese último momento, ¿no? O sea, tú preocúpate ya cuando te vayas a morir y todo. Sí. Y apartamos un poco la presencia necesaria de la muerte, de la idea de la muerte. Pienso en Heidegger, ¿no? En esta idea de la existencia auténtica y la existencia inauténtica, el peso que le da también a tener presente, ¿no? El hecho de que nos vamos a morir, que no somos seres inmortales. Claro. Pero que muchas veces esa muerte no es forzosamente la muerte. El corte en el hilo de la vida, por ejemplo, ¿no? No es estoy viejito y ya me degeneré, no es forzosamente esa muerte, ¿no? A lo mejor un poco en eso la asunción de la muerte de Heidegger, claro, que también rescata Lacan para tratar de empatarlo un poco con el final del análisis, bueno, en sus primeros desarrollos. Sí. ¿No? También que la muerte no es esa distinción muy buena que hace Lacan de en el ser humano existen dos muertes, ¿no? La primera, esa del corte de la vida, y la segunda, que hay un intento de eternización en eso que nos destruimos, ¿no? Sí. Y también, bueno, ahorita volviendo un poco a lo que dice Adrián, y creo que se liga con esto que tú dijiste, también esa idea de que primero va la vida y luego la muerte da mucha bueno, que es volver a Bataille, pero esta sensación de este sentido de utilidad, ¿no? De ese desarrollo normal de la vida y incluso progresivo, ¿no? Como la biológico, muy lineal, muy maquinal, muy científico, muy maquinal. Ándale, sí, muy científico y maquinal, que incluso haciendo así un brinquito rápido como la historia, ¿no? Que se cree en ocasiones es muy agradable creer que en la historia vamos evolucionando y vamos mejorando y que cada vez vamos progresando más, ¿no? Sí, y creo que como que eso ahí es como que esa consonancia en la vida, ¿no? Bueno, ya viví, estoy viviendo, muero y tengo una buena muerte y me van a recordar esa segunda muerte. Me tienen que recordar y mi vida. Y si no mi libro, y si no mi disco, y si no mi nombre, y si no mi... Porque quiero que me recuerden, y si no me recuerdan, pues ¿para qué viví, no? O sea, exacto, sí. ¿Para qué? O sea, como que desaproveché la utilidad y ese eterno de qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Esa necesidad de justificar la vida también, claro. ¿No? O sea, la vida vale por sí misma, no por eso. Ándale, y como esa trascendencia. Como dice Horacio, ¿no? No es esta cuestión biológica, ¿no? Porque si no, pues sería como una abejita tal vez, o como una hormiga, que cumplen su ciclo bien definido, fallecen cuando ya cumplen eso, ¿no? Y aquí pareciera que no hay como que otra salida, ¿no? Hay que vivir y hay que morir, como tú dijiste, cuando ya se degenera, cuando esa idea de que la muerte es la conclusión de la vida, pero que es... pero la muerte está hasta aquí, ¿no? Ándale, sí. Está presente. Sí, de hecho, no sé, ahorita que mencionaba Jesús, esta idea así como que por ejemplo, como si fuéramos abejitas, no hormiguitas, y que hasta cierto punto hay una utilidad, ¿no? Tiene esa abeja o esa hormiga, tiene un propósito, ¿no? Y tiene un sentido de que esté en tal lugar. Y luego es muy común, y luego también por eso la gente vive tan desdichada, porque están siempre buscando ese sentido y ese propósito que todo el mundo les viene prometiendo, porque para algo estás y porque de alguna manera vas a progresar y cumplir esa cuestión antes de que la muerte te llegue, ¿no? Cuando
así como lo dice Horacio, dice, bueno, es que, a ver, espérate, ¿no? O sea, tú, en palabras de Heidegger, ¿no? O sea, es que tú ya eres relativo a la muerte, o sea, el ser ya es, o sea, ya está, ya la tienes aquí, mano, o sea, no le huyas, la traes contigo siempre, ¿no? O sea, ese es el ser, ¿no? O sea, a final de cuentas, eso es lo que te propicia tu existencia hasta cierto punto, existencia en un, bueno, no me meten en broncas conceptuales, pero o sea, esa existencia, digamos, tangible, ¿no? La permite la muerte, ¿no? Claro. O sea, eso es lo que la permite tu existencia, la muerte, y no la vida, como se suele entender muchas veces, como se suele casi normativizar, ¿no? Así, no, es que tú debes aprovechar tu vida, tú debes de trascender, y si no trasciendes y si nadie te recuerda, es porque algo hiciste mal, ¿no? Y luego te vuelves un fracasado y vas a morir como un don nadie, ¿no? O sea, morir como un don nadie es lo más temido. O sea, pero, o sea, más bien, no sé, ¿no? Perdón, pero qué paradójico suena esto comparándolo con lo de Sade, ¿no? Que es precisamente en su testamento, él dice, quiero ser un don nadie, quiero que... Que también pide que quemen todas sus obras, ¿no? Ah, sí, también. Que por eso se tarda tanto en encontrar 120 jornadas. Sí, porque las echan. Y eso a mí se me hace muy bello, esa cuestión de lo frágil, la construcción, la propia producción de una obra artística como algo frágil, algo que se puede olvidar. Como la vida misma. Como la vida misma. Y que ese olvidarse incluso la dota, como dice Salvador, de una cierta belleza de lo efímero, ¿no? O sea, quiero que mi obra desaparezca, la produje o la hice o la escribí, pero si desapareciera, si no quedara nada más allá, si se olvidara, creo que hay una cierta belleza en eso, ¿no? Una cierta afirmación trágica, claro, y muy bella, me parece que es muy bella esa idea de no creer que el universo va a conspirar en tu favor y que sí, o sea, y que no, sino pues... Precisamente creo que ese giro de poner primero la muerte, lo inanimado, eso anterior a la vida, lo que permite que eso que parece trágico y que parece así desconsolador, permite que se vuelva bello, ¿no? Claro, dichoso. Sí. Hay en ese sentido puede verse hasta como grosero tal vez, pero hay una sobrevaloración de la vida, sin querer decir también que soy nihilista o que... Claro. Sí, claro. Pero como culturalmente se nos inculca mucho a tratar de sobrevivir a toda costa, ¿no? O sea, así sea como vegetal, ahí conectado, aunque ya no puedas moverte y todo, pero parece que eso es lo correcto, ¿no? Claro. Y se niega esta posibilidad de saber morir o de aceptar la muerte gozosamente, ¿no? De una forma que yo creo que sería más sana, ¿no? Si tuviéramos presente este principio que de ahí venimos. Como que es este interdicto, ¿no? De no poder disponer de la vida propia, ¿no? De tener esta... Sí, es un interdicto, ¿no? De la muerte propia, más bien, ¿no? Sí, claro, sí, ¿no? O sea, no poder acceder a ella bajo tus propios medios, bajo tu propio deseo. No. Bueno, ya y vemos una nota rápida, por ejemplo, en las notas del periódico a mí me llama mucho la atención. Bueno, que es igual un tema muy complejo, pero siempre, ¿cómo se ve el suicidio de una manera negativa siempre, ¿no? Como una tragedia, pero justamente por esta cuestión de que no se permite que la persona tenga nada que decir acerca de su propia muerte, ¿no? Y creo que eso es interesante y muy complejo y básicamente eso, es interesante. Sí, justo por ahí iba mi comentario, ¿no? Un cierto apunte. Ahorita que Adrián comentaba de la muerte, perdón, de la vida auténtica y de la existencia auténtica e inauténtica, del ser propio, Heidegger comentaba así rápidamente que al final de cuentas lo único o lo que con mayor fuerza va a llegar a imponerte tu autenticidad de tu existencia o tu propiedad, ¿no? O sea, apropiarte va a ser tu muerte, ¿no? O sea, la muerte no te la puede vivir nadie más, ¿no? Y resulta muy curioso precisamente estos intentos. Evasión de eso. Exactamente, ¿no? Esa evasión de, ¿sabes qué? Es que mi muerte ya no la quiero propia, mejor que el médico decida si me puedo suicidar o no.
¿no? ¿Cómo es el suicidio asistido? Hay muchísimas cuestiones que luego ya sería desviarnos muy, muy fuerte, pero yo quisiera traer esto así como que para acentuarlo nuevamente con el erotismo. Quizás en ese aspecto la muerte no es lo único que que te puede remarcar la propiedad de tu existencia, ¿no? También el erotismo, ¿no? El acto amoroso o el erotismo, la vivencia. Límites. Exactamente, eso Límites. solamente puede ser desde la propiedad. Quiero, o sea, ahorita a lo mejor estoy siendo muy atrabancado, no sé, se me ocurre eso, ¿no? Que el erotismo también funciona de esa manera, Claro. ¿no? Te retrae a tu propiedad. Pues me recuerda mucho esto que propone Freud más allá del principio de placer, donde dice, bueno, pues por un lado la pulsión de muerte, que básicamente es dejarse llevar hacia la misma muerte, y la pulsión de Eros, que es ir, tocar el límite, sentir, por decirlo de alguna manera, un poco de esa muerte, pero recomenzar el camino, ¿no? Por eso me parece muy importante esta aclaración de no es forzosamente esa muerte como el corte del hilo de la vida, o de ya estoy viejito, ajá, o de pues, y ahí fue, ¿no? Sino la muerte, la muerte, ¿no? No hay nada que decir ahí. Sí, como algo, como esta transgresión, ¿no? Como esto que tú dices de Eros, ¿no? Que va al límite, pero no, o sea, juega con ese límite, ¿no? Accede a él, goza de eso, del límite, en la mayor expresión de la palabra, pero es esa transgresión, ¿no? Algo que no termina de romper, pero que precisamente en estos bordes encuentra ese goce peligroso, pudiéramos decir, ¿no? Y complejo, difícil, no sé cómo decirlo, sucio, complejo, difícil, es peligroso. Quizás. Intenso. Sí, la vida como para sentirse tiene que tocarse, yo creo, en esos puntos, ¿no? Ándale. O sea, comenta Juan García Ponce, ¿no? En un texto sobre Bataille, Dios ha muerto y frente a esa posibilidad, ¿qué sentido le queda al hombre? ¿Dónde buscar sentido? Dice, pues en la vida que se toca a sí misma, ¿no? En sus puntos álgidos, en sus puntos sensibles, que es a través de este tipo de experiencias límites, ¿no? Si el creador muere, da la posibilidad a todos de ser creadores, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Pues es lo mismo, eso céfalo, ¿no? Eso decapitado, donde ya no hay esa línea rectora incluso por la propia razón, ¿no? Y se vuelve a acceder a eso de, como tú bien lo dices, si ya no hay un creador, pues todos somos creadores y todos tenemos esa posibilidad de normar, bueno, de sistematizar nuestra vida, quizá, configurarla de acuerdo a nuestros intereses, y no por un premio ulterior, sino por la propia experiencia, ¿no? Por el propio efímero. Una especie de estética de la existencia. Sí, ándale, sí, exactamente, una estética de la existencia. Una erótica también, como hablamos en algún momento, ¿no? Sí. Más que normar, que era ahí como el adjetivo que medio ahí se te andaba colando, bueno, singularizar, ¿no? Validar, afirmar. Me parece que igual ahí diferenciar la experiencia distinta de la experiencia de viajar, de la experiencia capitalista de comprar, de esa experiencia, de las experiencias que vende cierta cafetería, ¿no? Sí, no, o sea, una experiencia distinta del consumo, una experiencia propia del ser. La experiencia interior. Claro. A lo mejor también dentro de Batal el soberano mismo, ¿no? La soberanidad. Sí. Perdón. Acceder a eso soberano, a eso individualizado, no sé, personalizado, quizá pudiéramos decir, ¿no? A eso que incluso no tiene ningún fin, que se hace por algo, una cuestión desbordada, algo que sucede, que ocurre y que termina y que no vamos allá, o sea, no hay como eso sobre la muerte, ¿no? Quizá hay una muerte, por decirlo de alguna manera, hay una experiencia estética, y no significa nada, ni tiene ningún fin, ni tiene ningún para qué, ¿no? Es desbordado, erótico, quizá en algún momento, sobre todo pues, creativo, ¿no? Algo que se hace y que muere y no importa. Y sobre lo que parece, como bien en este
aforismo de Nietzsche, de la estética de la existencia, que es algo en lo que nos llevan bastante delantera los artistas de los demás mortales, ¿no? Es hacer esa existencia estética, ¿no? Sí. Lo que podemos que podemos aprender los demás de los artistas, como dice más o menos Nietzsche en ese bonito aforismo que tiene la Galla Ciencia. Sí. Y como dices, quizá iría totalmente en detrimento de esa idea de la experiencia capitalista, ¿no? Pues del consumo, la acumulación. Sí, y sin duda del consumo y sobre todo el consumo de lo ya hecho. O sea, como acceder a cosas que ya son, ¿no? O sea, yo voy, compro, pero ya lo que me van a dar ya está hecho. Yo no me inmiscuyo en una creación y ni voy ni accedo a esa experiencia de una forma personalizada porque lo que me ofrecen ya está plenamente delimitado, ¿no? Ya no me tengo que preguntar qué me falta, ya está aquí, ¿no? Ándale, está hecho recurso ya. Sí, en una taza de café, como decía Salvador, ya te venden todo, ya no tienes que tomar, como que automáticamente vas a sentir todo lo que puedes sentir. Con experiencia. Sí, o sea, la experiencia que uno desea, ¿no? No, incluso no sé si vaya también un poco por ahí, pues es que esos son los gadgets, ¿no? Estos objetos plus de goce, ¿no? O sea, ya no tengo, es que es lo que tú dices, o sea, ya no tengo yo ni qué mirar para mí, si ya el otro me está diciendo lo que yo deseo, ¿no? Y eso me quita de encima una carga tanto de goce en el aspecto, no sé, poético hasta cierto punto, de yo crearme mi propia experiencia fuera de esta experiencia de Starbucks, ¿no? Pero también quitan, también quitan la angustia de preguntarse qué es lo que yo deseo, ¿no? O sea, qué es lo que o sea, ¿qué me va a dar? Homogenizar el deseo, ¿verdad? Exactamente, sí. Y de chocar con la desilusión, quizá tal vez. Sí, evitarla. Pero eso no se choca, ¿no? Porque si falla algo, hay otro objeto. No, es que no te compraste el iPhone más nuevo, por eso esa desilusión, ¿no? Ya se te está haciendo viejo. Sí, no, cómprate el otro y ya eso desaparece. Ya pasó un mes, o sea, ¿qué onda? Sí. Y como, sí, o sea, es eso, ¿no? Ya, como dices tú, ya hay alguien que me va a decir lo que es y así ya no pierdo el tiempo viendo una mala película, ¿no? Porque ya está aquí, acomodada, ya está, tiene las estrellitas, ahí puedo ver cuántas estrellas tiene, de qué es, y ya no hay esa posibilidad de, ¿qué será? De errar, de fallar, ¿no? Y de la angustia que necesariamente vendría de eso. No es como las carteleras de los cines, ¿no? Ya todo, si no es una línea muy común de no sé, de superhéroes, de ciencia ficción, de todo este tipo de cosas, pues es complejo hallar propuestas que se pueden ver en línea, desde luego, y en muchas partes, pero me refiero al espacio del cine. Está cooptado para una experiencia muy definida, ¿no? De lo que se puede ir a ver al cine, solamente hay una línea muy marcada contenida y de lo que se puede ir a ver al cine. Parece que no nada más en el cine, ¿no? Sí, en la literatura, en las academias, en la oferta educativa, inclusive en lo que podemos ahora observar en internet, ¿no? Hay muchísimo que se pierde ya, inclusive en esas páginas donde podemos tener acceso a ciertas experiencias que sí nos podrían dar. Sí, sin duda. Pues no sé si les parezca ir cerrando. Okay. Pues no sé si me parecería que estaría padre como que cada quien cerrara con unas conclusiones que rescate. Okay. No sé quién quiera empezar. Ay, la angustia, hija. No, ya, tengo que decidir qué decir, caray. Quítenme esa responsabilidad, sí, no. Por favor, no la quiero. Y por ejemplo, en la terapia también, ¿no? Cómo está todo tan aséptico, ¿no? O sea, no esperes nada de nadie, o sea, evítate toda desilusión, toda, reforzar la burbuja. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo es posible? Y es en terapia, o sea, los psicólogos, bueno, ortopedia, dice Foucault, ¿verdad? Trabajo de ortopedia. El enfermero.
del psiquiatra. ¿no? Sí, Pero- y bueno, ya para terminar mi comentario, pues ayer platicaba con Adrián que sería como interesante ver entre este espectro que propone Bataille, cuya punto máximo sería así como la muerte, ¿no? Ver como estas fricciones que hay siempre en toda relación, ¿no? Que eso es como lo rico, ¿no? Lo sabroso de todo esto, esa fricción, o sea, eliminen esa fricción y que queda, o sea, Claro. la sosa suavidad Claro, de qué, ¿no? Entonces, pensar en el erotismo como esa rica fricción que podemos tener y que, porque ahora incluso, intercambiar así puntos de vista contrapuestos es como malo también, ¿no? O sea, es como, no, es que no me gusta discutir, es que Evitar el no, conflicto. pues es que sí, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? A esa limadura de todo, ¿no? Limar todo para que nada tenga asperezas y todo pueda, no sé qué, ¿verdad? Pero pensar en esas ricas fricciones. Sí, rápidamente un comentario de eso que dices. El otro día vi una imagen en Facebook que decía, pues como, era una rima. Haz compitas. No, perdón, no compitas. Haz compitas. Entonces, sí, pues sí, ¿no? Como que es esto que tú dices, o sea, no contrapongas, no propongas roces, como tú bien dijiste, ¿no? O sea, hay que ser todos amigos. Dense la mano todos y abrácense. Ahora que no hay jefes, ¿no? Hay líderes. Ándale, exactamente. Sí, o sea, si no compito, Pues ¿no? me parece que para allá apunta toda la ideología actual, ¿no? Sí. Toda la ideología que promueve esta hiperindividualización, el reforzamiento de la burbuja, el reforzamiento del yo, del aislado y de nada más. A mí me parece muy gracioso, la verdad, esto de mantener relaciones de cactus, ¿no? Que los cactus no necesitan mucha agua, que así hay que sostener amistades que no se frecuenten, que no exija, que no implique nada de uno mismo, ¿no? No intenses. Sí, si intensea, no es ahí, ¿no? Relájate. No es ahí. Ándale, sí. Sí, no, luego también existe todo este tipo de comentarios, precisamente de así no, yo tengo un amigo con el que puedo hablar una vez cada 4 años y no pasa nada, yo sé que está bien. Oye, ¿estás seguro que tienes un amigo? O sea, a ver, es decir, es precisamente esto, ¿no? Doy lo menos posible de mí para mantener mi yo intacto la mayor medida posible, ¿no? En este aspecto narcisista, ¿no? En donde no quepa nada más. Y si encuentro una persona con la que pueda entablar una relación amorosa, una relación erótica, una relación amistosa, que no interrumpa, que no atraviese, no penetre esa burbuja en donde yo ya estoy armando toda mi vida, y si coincidimos, órale, ¿no? Si como que va por la misma línea, nos juntamos, y si no, pues ahí no es, ¿no? No es ahí, ¿no? Entonces, Date cuenta. Ándale, amiga, date cuenta. Sí, amiga, date cuenta, no quiere viajar a Tulum contigo, no es ahí, ¿no? Entonces, es decir, esta cuestión, yo creo que precisamente hay una caricaturización, ¿no? Y un sobajamiento de todo lo que el erotismo implica, de tal manera que yo me atrevería a decir que por mucha revolución sexual que exista actualmente, el erotismo está más muerto que, bueno, no sé si más muerto, sigue muerto, ¿no? Sigue ahí sobajado, ¿no? Porque no hay un atrevimiento de romper esa burbuja. Yo con eso, ese sería mi comentario final, no sé de que digo alguna otra tontería. A mí me parecería que una pornografización del erotismo, pero como industria, ¿no? Como dos o más sujetos blancos de facciones estéticamente también industriales, ¿no? Sí. Del cuerpo industrializado también, ¿no? Higienizado. Ajá, higienizado al máximo, depilado, Claro. maquillado, con buena iluminación, que todo se vea bien, que todo se vea estético, pero ¿qué es lo que provoca? Que al momento que el sujeto se encuentra con esta sexualidad,
no hay nada de eso realmente, ¿no? Hay un pelo por ahí, Un granito. hay un granito. A veces, bueno, porque también este contrapunto es lo que le da riqueza también a esto y que lo hace más ser pervertido, o cómo sería, que traspasa esos límites, ¿no? Transgresor, Y yo, ¿no? transgresor, sí, exacto. Y yo pienso, pues es que la pornografía es como este esteticismo que cuando vas a la vida real, por eso es tan rica la vida real, porque rompe eso, esas figuras, lisas, suavecitas y nada, pues en la vida real te encuentras con cosas que nada que ver, ¿no? Uh-huh. Entonces sientes esa transgresión de eso debería de ser, pero no, es esto, ¿no? Entonces, pues también es un contrapunto, ¿no? O sea, ese encuentro con lo que no es. Bueno, yo me parece que insistiría hasta las conclusiones para dar apertura también a los comentarios. Ya hay ahí un comentario, pero me parece que a lo mejor cerrar con las conclusiones y dar apertura al diálogo con quien nos esté escuchando, viendo. No sé qué les parezca. Bueno, sí, al parecer, bueno, Chava dice que ya sus comentarios estuvieron. A mí me gustaría recalcar como varias cosas. Lo primero es que el erotismo no es el coito nada más, implica muchísimas cosas, que no está contrapuesto a la muerte. Y algo que me parece muy bello, esto que va muy de la mano de la estética de la existencia, ¿no? Un ejercicio muy poético de pasar del no ser al ser, muy, muy bello, y que es violento. Que es violento. Y que es válido ser violento y que es válido sentir deseos de desaparecer, de disolverse. Es una parte inherente a nosotros, ¿no? Como seres. Sí. Bueno, esas serían mis conclusiones. Como... Bueno, yo brevemente y retomando un poco de lo que dice Horacio, pues es eso, ¿no? El erotismo en sus diferentes formas nos ayuda a ver esa otra parte, quizá en algunos momentos ajena, quizá al egocentrismo, que nos permite ver todo aquello que está en nosotros y que en incontables ocasiones se quiere negar a toda costa: la muerte, la violencia, el deseo, pero que gracias al erotismo eso está presente. Como dice El Salvador, quizá ahorita no ha despertado, estamos muertos, pero no está aletargado, al menos mediáticamente. Se trata de estar constantemente aletargándolo, negándolo, y pues haciendo lo que se ha hecho en muchas ocasiones, ¿no? Hablando de esos perversos, como esos chivos expiatorios que sobre las espaldas llevan todo lo que no nos atrevemos a reconocer dentro de nosotros mismos. Entonces, el erotismo nos da esa gran oportunidad de apreciarlo y de reconocerlo, desde luego, en nosotros mismos. Ese sería mi comentario. Sí, pues un poco el mío iría también en esa línea, como de tratar de afirmar este tipo de pasiones, como dice mi buen amigo Eduardo Castañeda, que está ahora acá fuera de cámara, honrar nuestras obsesiones, ¿verdad? Quitarnos un poco quizá ese peso de patologización o no sé qué se le ha dado a este tipo de sentimientos o de experiencias, lo que decimos, los celos, ahora sí que las preferencias que cada quien tiene en lo íntimo, tratar de decir eso, ¿no? Que no están condenadas a estar únicamente encerradas dentro de lo íntimo, ¿no? O sea, quisiera que que se fueran abriendo estos espacios también, como lo que hicimos hoy, y de hablarlo, de encarar precisamente esas cosas, ¿no? Claro. Que tratamos de negar, ¿no? La muerte, la violencia, claro. Algo así, ahí medio cantinfleado, pero esa sería mi conclusión. De hecho, sí, nada más, ahora sí, retomar un punto que quizás se ha dicho mucho, pero quizás no lo suficiente, ¿no? Y yo también quizás apostaría siguiendo la línea que propone Adrián, el maestro. No, en la línea que se va proponiendo un poco es quizás hasta eliminar un poco esta naturalización del erotismo, como, y así, por lo mismo dentro del erotismo la sexualidad, es decir, no es algo natural, es algo
que no está ya dictaminado, digamos, biológicamente, ¿no? Porque si una vez se hace eso, muchas cosas ya no caben y luego empieza precisamente todo esta normativización, ¿no? Esa normativización está sustentada en una naturalización del erotismo, ¿no? Y no hay algo natural en ello, ¿no? Natural entendido animalmente, biológicamente, genéticamente, no hay nada de natural en ello, ¿no? Al contrario, eso es lo sabroso del erotismo, ¿no? Sí. La transgresión, ¿no? Esa transgresión. Lo perverso, perdón que lo interrumpa, pero se Sí, me ocurre el sentido original de la perversión es un desviarse de, ¿no? Exactamente. El erotismo necesariamente se desvía de qué, de esto que decimos, de la función instrumental, reproductiva, ¿no? Exactamente. Tratar de reducir a lo mejor, ¿no? En lo reproductivo, como se intentan de manera así exagerada, ¿no? En lo normal, en lo sano, ¿no? El erotismo es pues es seguirlo dejando ahí enterrado, ¿no? Eso, y por otro lado también nada más recalcar que estas propuestas que aquí se discuten no es una imposición de pensamiento, ¿no? Con lo que decía Horacio, que tal vez debimos de haber empezado por ahí, ¿no? Esa pequeña introducción, también cerrar con eso, ¿no? No es una imposición, al final de cuentas, de pensamiento de nada, sino es otra, ¿no? Surge como respuesta. Surge como respuesta, exactamente. Así con eso. Surge como respuesta. Pues bueno, Sofía. Gabriela. No, pues no sé si quieren leer esto que pone Anaí Cabrera. Bueno, pues nos comenta, acercarse a la experiencia de la muerte, de lo real, supone un cambio de posición y la caída de las identificaciones en cada sujeto. Hasta cierto punto, la normatividad de la sexualidad media aquel encuentro en el que el sujeto queda expuesto como la nada. No, pues, ¿qué decía ante eso, no? Sí, excelente resumen, todo, ¿no? Ahí, lo que aquí llevamos discutiendo hora y media, queda 5 renglones, y más bonito, ¿no? que los 5 puntos. Pues sí, totalmente. Pero que el mismo erotismo es lo que nos permite vincular, ¿no? con nosotros. Sí. Porque de otra manera quedan estas relaciones de cactus, esto de no, eso es tóxico y demás, ¿no? O sea, no involucrarse, no vincularse realmente, sí. ¿no? Y no, ¿cómo de decirlo? No exponernos. No ensuciarse las manos. ¿No? Exacto, sí. No exponerse. Ponerte los guantes, el cubrebocas y el gel antibacterial. Sí, la sepsis. Sí, la sepsis total. Y eso, ¿no? O sea, pasar y querer conservarte por la mayor parte del tiempo posible, por el mayor lapso, sin infectarte. De nada. Excelente. Sin contaminarte. Pues aprovechamos para invitarlos a la próxima charla. Bueno, pues no sé si alguien tiene algo más que decir antes de hacer la invitación. No, pues yo también otra invitación, pero diferente. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Bueno, no sé si haya más comentarios. Nos gustaría escuchar a las 7 personas que nos están viendo, escuchando. Ojalá que conforme vayan pasando las sesiones se animen a comentar más y a expresar lo que sea, ¿no? Si tienen otras mentadas de madre también, ¿no? Sí, lo que sea. Sí, aquí se vale de todo. Aquí somos trágicos. ya es costumbre. No, eso no, mira, mejor ponte a... No sean violentos. No, mira, mejor habla del erotismo sin violencia, ¿no? Unos consejos ahí. Sí. Mejor invité a una sexóloga. Sí. Alguien que sí se que hable de eso, pero de cómo aprender la llama en la cama, ¿no? Se arrimó la llama en la cama. Oye, ni la Tremonte. El buen la Tremonte. Ojalá haya una oportunidad para hablar de él, ¿no? Sí, claro. Programar bueno, futuro. Para la próxima semana tenemos programada la siguiente charla. Sí, la próxima semana. Que va a estar a cargo de Jesús, ¿no? Si nos cuentes un poco de... Bueno, sí, la próxima sesión, que va a ser también el viernes, vamos a desarrollar esta idea en torno a lo único y lo múltiple. En resumidas cuentas es analizar o discutir acerca de esta tendencia de reducir a la unicidad diversos conceptos, ¿no? Arte, sexo, pornografía, erotismo quizá también.
Entonces, Vida. muerte, en general, distintos conceptos de cómo se tiende la unicidad. Cuando quizá proponiendo una idea más de multiplicidad, podemos hablar de artes, de pornografías, de sexos, de Vidas, vidas, de Ciencias. violencias, ciencias, filosofías, saberes, historias. Básicamente es eso, así es que pues, ojalá puedan asistir y si pueden correr la voz, pues se los agradeceríamos muchísimo. Pues, sin más, Yo nada más también ahí invitar pues a las 7 personas que están, no había. a las 9 personas que nos están escuchando, mejor. El día de mañana también va a haber yo estoy trabajando todavía el seminario, un seminario sobre posiciones fenomenológicas del sujeto. Vamos en la 4ª sesión, vamos a hablar un poquito del sujeto esclavizado, ¿no? El discurso del amo y todas estas cuestiones. Va a ser por Zoom, pero si están interesados, manden aquí un mensajito a la página de la EDGE, para pasarles la liga si hay alguien que esté interesado. No va seriado, entonces si estuvieron en otra sesión, pues no se pierden de mucho, no van a empezar así como muy perdidos, y pues ojalá que alguien se anime, y también pues nos estaremos viendo la próxima semana. Pues nos encontramos la próxima semana, como ya lo comentaba Jesús, a lo mejor 8:15 está un poquito mejor, 8:30. Sí, 8:30. 8:30. Por aquí nos vamos viendo para no quedar mal también con las 3, 4 personas que nos ven, incluyendo a mi mamá. Saludos. Saludos. Para ya ir platicando un poquito más, ¿no? Porque todavía nos quedan una serie de temas. Y pues bueno, muchas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.